Grupo 20. En el presente trabajo daremos a conocer el laboratorio 2 del curso de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Nuestros integrantes son mi persona, Ariana Villaneda Ortiz, Leticia Calderón Vázquez, Sergio Liendo Roque, Denis Rodríguez Vega. El experimento 1, los resultados experimentales fueron algunas observaciones de los diferentes anillos, que son aluminio, cobre y aluminio partido, con barra de hierro y sin barra de hierro. Con barra de hierro, tanto para el aluminio, hay una mayor fuerza electromagnética, una alta velocidad y un recorrido, una distancia mayor. Para el experimento 2, los resultados experimentales, gracias al programa Lawyer Pro, tenemos el campo máximo, el campo mínimo, la corriente máxima y la corriente mínima, en un determinado tiempo, con una resistencia de 1.2, un número de vueltas de 100 y un radio de bobina de 6.25 centímetros. Para el experimento 3, la primera parte, vamos a variar el núcleo geométricamente para poder hallar tanto el voltaje entrante máximo, el saliente máximo y el voltaje total, en las cuatro formas que se presentan acá. Para la segunda parte, variaremos, pero lo que son el número de vueltas en las diferentes bobinas, para poder hallar el voltaje máximo entrante y saliente. Experimento 1. Objetivos. Observar el comportamiento del lanzador de anillos con distintas configuraciones de núcleo y anillos de distintos materiales. Analizar el principio de funcionamiento del lanzador de anillos y usar la teoría del curso para explicar los resultados obtenidos. Mi nombre es Leticia Raquelina Calderón Vázquez y voy a aplicar el experimento número 1. Bueno, primeramente tengo para presentar estos videos, que es lo que se hizo como demostración en el laboratorio. La descripción de esto es que se está utilizando un lanzador de anillos para demostrar los principios de la inducción electromagnética. Este es un lanzador de proyectiles accionado eléctricamente al presionar el interruptor. Se permite el paso de una corriente en la bobina interna del lanzador. Usando un anillo de aluminio o un anillo de cobre, se observa que la corriente en el lanzador induce una corriente en el anillo. Como resultado, estos son disparados hacia el frente. Seguidamente tenemos el cuestionario del experimento 1. La primera pregunta es que el anillo es lanzado al presionar el interruptor. Explica este fenómeno. Bueno, tenemos que al conectar el lanzador de anillos a una fuente de corriente y al presionar el interruptor hay una presencia de inducción electromagnética. Además, este es un cambio brusco, pero la razón principal por la cual el anillo salta se explica por la ley de Lenz. Esta nos dice que la corriente inducida tiene una dirección que se opone a cualquier modificación del flujo magnético. Para ello, recordar que al inicio, en los videos que vimos, no hay un flujo magnético, pero al presionar el interruptor, el flujo aumenta de manera rápida. Entonces, hay una presencia de campo inducido que se opone al campo externo, como lo muestra la imagen, así creando una polaridad en sentidos opuestos, de norte a sur-norte o sur-norte y norte-sur. La razón por la cual estos polos se repelen y, por ende, los anillos son lanzados hacia el frente. ¿Qué diferencia hubo al utilizar el anillo de cobre en comparación con el anillo de aluminio? Bueno, acá podemos observar al utilizar el anillo de aluminio y también tenemos el video cuando se utilizó el anillo de cobre. En el primer video se observa que uno va a una velocidad ligeramente mayor que el otro. Al utilizar el anillo de cobre en lugar del anillo de aluminio, se observa que el efecto de inducción electromagnética fue menor y el lanzamiento del anillo tuvo menor velocidad. Sabemos que el cobre es un mejor conductor de electricidad que el aluminio, lo que significa que la corriente eléctrica generada en el lanzador induce una corriente más fuerte en el anillo de cobre, pero se observó una característica en el anillo de cobre que presentaba mayor peso que el anillo de aluminio, por lo que se provocó una reducción en la velocidad. Como se puede ver, va un poco más lento que el anillo de aluminio. Acá tenemos los anillos con presencia de barra de hierro. Ambos van a una velocidad mayor en comparación a sin barra de hierro. Se ve que hay una fuerza electromagnética que se genera entre los tres materiales ahora. Y con respecto a la última pregunta del cuestionario, es qué ocurrió al colocar el anillo hueco y por qué ocurrió esto. Bueno, el anillo de aluminio tenía una ligera abertura. Al colocar el anillo hueco en el lanzador de anillos, pues no se movió, no hubo reacción alguna. Entonces provocó que la corriente eléctrica no fluyera a través del anillo, dado a que el campo no era uniforme. Había una interrupción de campo magnético por la abertura. Bueno, tenemos una tabla de resumen. Como ya mencioné, cuando hay una presencia de barra de hierro en ambos materiales, se presenta una mayor fuerza magnética, hay mayor velocidad, pero siempre se observa que el anillo de aluminio va a mayor rapidez que el anillo de cobre, y es debido al peso, ¿no? Bueno, para concluir, concluimos que el comportamiento del lanzador de anillos está influenciado no solo por la configuración del núcleo y el material del anillo, sino también por la presencia o ausencia de la barra de hierro. Los anillos de aluminio y cobre generan un campo electromagnético que es suficiente para lanzarlos, pero la velocidad del anillo de cobre está influenciada por la masa de ese anillo y la fuerza de inducción electromagnética. El anillo hueco no generó una fuerza suficiente para moverse por la ausencia del campo que presenta. Gracias. Experimento 2. Objetivos. Analizar y determinar la generación de corriente eléctrica a través de una bobina y un imán. Analizar el comportamiento del imán para generar una corriente inducida. Analizar los resultados obtenidos en el software de Lawyer Pro. Analizar los resultados obtenidos experimentalmente y matemáticamente. Soy Denis Gabriel Rodríguez Vega. A continuación estaré respondiendo el cuestionario para el experimento 2. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Explicaremos en base a la teoría vista en el curso. El campo magnético producido por el imán atraviesa el conjunto de espiras en la bobina. En consecuencia, genera un cambio en el flujo magnético a través de la bobina. Por lo tanto, la bobina se induce generando una corriente eléctrica. Es por ello que en el experimento lo que hicimos es hacer girar un imán cerca a una bobina, ya que de esta manera obtendremos un flujo variable, el cual producirá una corriente inducida. Determina el periodo y la velocidad angular usando los datos experimentales obtenidos. En el tiempo 2 y 4 segundos nos aproximamos a una onda sinusoidal. Esto quiere decir que en este rango tenemos una velocidad angular constante. Es por ello que el periodo viene a ser la variación que indica
que indica, o sea, que a través de un ciclo. Por ejemplo, acá tenemos un ciclo el cual nos indica que la variación es de 0.184 y esto viene a ser el periodo. Para calcular la velocidad angular relacionamos la siguiente expresión con respecto al periodo. Sabemos que la velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Reemplazando los datos, tenemos que la velocidad angular es 34,15 radianes por segundo. Ahora utilizamos la ley de Faraday para aproximar la corriente inducida pico, para el cual consideramos que el flujo magnético es la siguiente expresión. Aquí mostramos los valores obtenidos de manera experimental. A continuación, sabemos que el flujo magnético está dado por esta expresión. Entonces, además recordemos que el campo magnético se calcula con el campo magnético máximo menos el campo magnético mínimo sobre 2. Reemplazando los valores, tenemos que el campo magnético pico es igual de 1.9655 militeslas. A continuación, utilizamos la ley de Faraday para obtener lo que es la corriente eléctrica. Entonces, lo que necesitamos es derivar el flujo magnético y obtenemos esta relación indicada. Reemplazamos esta expresión en la ley de Faraday y obtenemos esta relación, el cual nos ayudará a encontrar la corriente inducida o la corriente pico en este caso. Calculamos el área de la bobina, ya que será necesaria para obtenerlo. Entonces el área viene a ser pi por r al cuadrado, r lo tenemos como dato, y finalmente área tenemos de 0.0123 metros al cuadrado. Reemplazando los valores tenemos una FEM con respecto al tiempo. Sabemos que por la ley de Ohm, la FEM inducida viene a ser R por la corriente inducida. Entonces despejamos la corriente inducida reemplazando el valor de R. Finalmente tenemos 0.0688 por seno de 34,15 segundos. Es decir, tenemos la corriente inducida con respecto al tiempo. A continuación, tomaremos el valor de 3.2 segundos, ya que esto es el pico máximo calculado por Logepro, y reemplazamos en la expresión anterior, calculando una corriente máxima que viene a ser 0.043 amperios. De manera similar, para la corriente mínima, obtenemos a través del Logepro que en 3,6 segundos se da el pico mínimo. Entonces reemplazamos el valor y obtenemos la corriente mínima de 3,6, que viene a ser igual a menos 0.0279 amperios. Hallamos la corriente pico utilizando la siguiente relación. Con los datos que acabamos de calcular, ahora reemplazamos en esta expresión y finalmente tenemos la corriente pico de 0,03545 amperios. Calculamos la corriente pico hallado con los datos del experimento. Ahora utilizaremos los datos del experimento, ya que demostramos en el cuadro anteriormente. Ahora lo que hacemos es reemplazar los datos y tenemos que el corriente pico de manera experimental es de 0,05237 amperios. Finalmente tenemos los datos para ambos casos de manera experimental y matemáticamente. Aquí observamos que los valores difieren y esto se debe principalmente a que en el entorno real siempre hay una pérdida, por lo tanto los datos no van a ser exactos lo teórico con lo experimental. Mi nombre es Ariana Avellaneda, expondré la parte 3 de lo que es el experimento 2. Utilice la ley de Faraday para hallar la función de corriente con respecto al tiempo. Para ello considere que el flujo magnético en la bobina es campo magnético por área, donde el campo magnético es una función discreta compuesta de las mediciones de campo realizada. Grafique la función hallada y muéstrala junto con la gráfica experimental. Para esto utilizaremos un código en Python. Primero introduciremos las librerías que se utilizarán para poder correr el código. Después asignaremos las variables que en este campo son el tiempo, el campo magnético y la corriente inducida. Tenemos acá la gráfica de campo versus tiempo, campo en militeslas y el tiempo en segundos. El tiempo está en un rango de 0 a 5 con un salto de 0.1 y el campo está con respecto al tiempo. El ajuste de curva del campo y el campo fit con respecto al tiempo, primero se construye una función seno, la que ayudará a aproximar la gráfica, donde A es la amplitud, B es la frecuencia angular y C y D son las constantes. Analizaremos la función curve fit para poder ver lo que es el campo magnético. Función a la que aproximamos, datos del tiempo, datos del campo y bounds, que son valores mínimos y máximos de los parámetros A, que es la amplitud, B, la frecuencia angular y C y D, que son constantes. Después modificamos estos valores para que nos salga una función que sea muy parecida a lo que es el campo con respecto al tiempo. Tenemos la gráfica del campo con respecto al tiempo y el campo fit con respecto al tiempo. Como podemos ver acá, lo único que hemos modificado de nuevo es el tiempo y el campo para poder hallar la gráfica, que vemos que B fit con respecto al tiempo es muy pequeña, por lo que no se puede visualizar muy bien. La amplitud A es de 0.00125 teslas y la frecuencia es de 23.62214 rads sobre segundo. Y acá tenemos lo que es la gráfica de la corriente calculada a partir del campo con respecto al tiempo y la corriente obtenida del sensor con respecto al tiempo. También lo único que hemos utilizado es el tiempo y la corriente, que también está con respecto al tiempo. Y acá podemos ver que ya es un poco más notoria cómo la corriente calculada se diferencia de la corriente del sensor. Conclusiones. Determinamos que es posible la generación de corriente eléctrica utilizando una bobina y un imán. Para que esto sea posible, es necesario que el flujo magnético varíe. Es por ello que en el experimento giramos el imán para producir la variación del corriente magnético. Y esto podemos relacionarlo con la ley de Lenz, que nos dice que la corriente inducida en un circuito cerrado siempre se opone al flujo magnético que la produce. Además, aplicando los conceptos de electromagnetismo, determinamos una función en términos de tiempo para la corriente inducida, utilizando la ley de Faraday. A su vez, mediante los conceptos teóricos y experimentales, concluimos que en el entorno real siempre hay una pérdida de corriente eléctrica. Experimento 3. Objetivos. Utilizar un transformador usando distintas combinaciones de bobinas y núcleos de distintas geometrías. Medir el voltaje en las bobinas primaria y secundaria para verificar la relación de transformación del transformador eléctrico. Hola, mi nombre es Sergio Liendo y continuando con el experimento número 3, podemos responder las preguntas del cuestionario. Pregunta 1. ¿Con cuál configuración de núcleos obtuvieron mejores resultados? ¿Por qué? En pantalla podemos observar el voltaje de entrada, el voltaje de salida y el núcleo. Como se puede apreciar, el voltaje de entrada y salida máximo, o el que tiene mayor rendimiento, lo tiene el núcleo en forma de luz cerrado. Esto da a entender que el paso del flujo magnético en ese núcleo en forma de luz cerrado es continuo, y también es que se atraviesa a través de un núcleo de un metal ferromagnético, el cual es el hierro. Ahora lo que ven es lo que se explicó anteriormente hace un momento, lo cual es el transformador en forma de abierto y el transformador en forma de un cerrado. Como se explicó anteriormente, el paso del flujo magnético a través de estos dos va a ser diferente, debido a que uno va a ser fluido y el otro no. Uno porque el transformador no está abierto, no tiene una obstrucción que lo impida continuar el paso del flujo magnético, mientras que el otro está abierto y presenta más dificultades para que el flujo magnético logre su fluidez. Cuando nos dice determina la relación de transformación usando los valores de voltaje RMS medidos, compara este resultado con la relación de transformación teórica.
Con los datos obtenidos del Lower calculamos el voltaje RMS de entrada y salida para un transformador con núcleo de forma de luz cerrado. Finalmente, este resultado lo comparamos con los valores obtenidos a través del cálculo matemático. Pero antes de todo, vamos a comenzar con los pasos. Primeramente, obtenemos los valores del voltaje RMS medidos por el Lower Pro por la fórmula que se está viendo en pantalla. El voltaje máximo de entrada medido por Lower es 6.070 voltios y el voltaje máximo de salida es 5.035. Y aplicando por la fórmula previamente vista anteriormente, podemos obtener estos resultados que se muestran en pantalla. Ahora calcularemos matemáticamente el voltaje RMS de salida, tomando en consideración el voltaje de entrada medidos por Lower Pro. Ahí podemos dar el dato de que el voltaje de entrada RMS es 4.29 voltios. Entonces hacemos los cálculos requeridos, como se muestra en pantalla, vamos a utilizar esa equivalencia, esa fórmula. Al final nos va a dar lo mismo, que el voltaje de salida sigue siendo 4.29 voltios. Notemos que el voltaje de RMS salida experimental difiere del cálculo matemático, debido a las pérdidas de flujo magnético durante el experimento hacia el exterior del núcleo. Ya podemos ver de que la diferencia no es tan amplia. ¿Qué relación existe entre el voltaje medido por el multímetro y el voltaje medido por el Lower Pro? Bueno, ante todo hay que analizar la relación entre el voltaje RMS, mientras que el voltaje obtenido por el Lower Pro es el voltaje medido a través del tiempo. Además, para tener relación con el voltaje medido por el multímetro, es conveniente tener el voltaje máximo de las mediciones del Lower Pro, comprendiendo que este no es voltaje RMS. Finalmente, si es que se quiere comparar, como podemos ver en pantalla, debemos dividir el voltaje máximo obtenido del Lower Pro entre la raíz cuadrada de 2, el cual nos va a dar que el voltaje entre RMS es 4.29 voltios. Luego, como se menciona anteriormente, si es que ahora compararíamos el voltaje entre RMS y el voltaje que obtuvimos en el multímetro, como se puede observar en pantalla, los voltajes de ambos su diferencia no es tan abismal, es muy pequeña. Que nos dice, para las mediciones usando un transformador reductor, determinan la relación de transformación. Compara este resultado con la relación de transformación teórica. Como se puede ver en pantalla, tenemos una tabla en la cual nos muestran datos acerca del núcleo de forma de luz cerrado, el número de vueltas que se empleó en ambas bobinas, tanto la primaria como la secundaria, y el voltaje de RMS. Cuando utilizamos, en este caso vamos a emplear la bobina primaria y secundaria como ejemplo, porque en realidad sí se pudo con ambos, y el voltaje de entrada que nos dieron del multímetro era 4 voltios y el voltaje de salida 1.63 voltios. Pero ahora pasaremos al cálculo matemático para obtener ese voltaje de salida, pero de manera teórica, en el cual empleamos la fórmula de N1 entre N2 igual a V1 entre V2, de manera que al final nos da que el voltaje de RMS de salida es igual a 2 voltios. Pero si se acuerdan, anteriormente se mencionó que el voltaje de salida hecho por el multímetro era de 1.63 voltios. ¿Esto qué significa? Esto significa que en realidad siempre hay pérdidas. El valor de 2 voltios es de manera teórica, por los cálculos que se hicieron anteriormente. Por lo tanto, es importante el cómo está configurado el núcleo para un transformador, con la finalidad de tener la mayor eficiencia posible. Cuanto más cerca esté del valor real teórico, mayor será la eficiencia de este. Conclusiones. Se puede sacar dos conclusiones. Se puede utilizar la transformación utilizando múltiples combinaciones de bobinas y núcleos. Esto nos da a entender, así dándonos cuenta de esto, de que los diferentes resultados que nos dieron y las interpretaciones que podemos entender a partir de esto. Y se pudo medir el voltaje en las bobinas primarias y secundarias, además de verificar la relación de transformación del transformador eléctrico. Esto es más que todo debido al proceso de cálculo matemático que se vio anteriormente.